Bueno, contarles que hoy vamos con una entrevista que realizamos a nuestro compañero, aparte de todo, con un compañero del espacio que es Sandro Minucci, que es abogado, y una de sus especialidades es las jubilaciones. Pero bueno, no estábamos viendo cómo jubilarnos, sino en todo caso para que nos contara un poco esta historia, este recorrido de las jubilaciones y pensiones de hambre, ¿no? Tuve datos particularmente alarmantes de las jubilaciones y pensiones que no llegan a cubrir ni siquiera de la pobreza, digamos, están inclusive dentro de la indigencia. Digo, dentro de la indigencia contabilizando que las personas que la perciban puedan tener, en todo caso, una vivienda, ni hablar si esas personas tienen que aparte pagar un alquiler. La verdad que es muy complejo. Estamos pensando solamente en lo básico, en la alimentación. Lamentablemente, en vez de pensar en jubilaciones y pensiones dignas, se piensa más en entregar medicamentos, que ciertamente el PAMI tiene toda una política de medicamentos entre muy baratos y gratuitos, digamos. Y también acá es un debate que se las dejo planteado a las compañeras en el piso, ¿no? Si en realidad las personas cuando llegamos a determinada edad hayamos trabajado en blanco o en negro, porque después hay que decir que las personas trabajamos como podemos y nos ganamos la vida como podemos, y si no podemos tener aportes, bueno, bien, evidentemente después nos toca algún tipo de subsidio mínimo también y que bajo ningún punto de vista nos contempla, y si pedimos aporte cuando estamos todavía en la edad activa, muchas veces perdemos nuestros puestos laborales. Entonces, por lo tanto, bien, como siempre decimos, el problema es el capitalismo en todo caso. Pero volviendo al tema de PAMI, ¿no? Un tema que me parece que hay que discutir, el tema este de los medicamentos para todas y para todos. Bien, ¿necesitamos realmente tantos medicamentos? ¿Necesitamos tantas pastillas para vivir? ¿O en realidad, más allá de algunas patologías que obviamente necesitan eso, empezamos a necesitar o necesitamos desde siempre una política absolutamente diferente que tiene que ver con una cuestión comunitaria? Si necesitamos a una altura de nuestra vida siempre, pero sobre todo cuando ya nos empezamos a poner un poco más viejos, más viejas, no necesitamos un poco más de no sentirnos descartables, no sentirnos por fuera de todo y sí poder sentirnos parte de este pueblo, de esta comunidad, y en todo caso pensarnos de otra forma. Y esto lo tiro para el debate realmente, porque el tema de la medicación en la tercera edad, como se dice muchas veces, o bueno, si no gusta, digamos, cuando somos adultas y adultos mayores, creo que necesitamos otras cosas. Y seguramente si tuviéramos una vida mucho más digna, una calidad alimentaria mucho más digna, no solamente cuando llegamos a ser adultas y adultos mayores, sino en todo caso transcurso de nuestra vida, ¿no? Una vida mucho más plena. Realmente creo que cuando llegamos a determinada edad necesitaríamos muchos menos medicamentos. Bueno, esto para el debate. En todo caso, ahí van a escuchar a Sandro. Bueno, obviamente que esto también surge por estas nuevas metodologías que están implementando sobre jubilaciones adelantadas, con los años de aporte, reconociendo que a determinada edad no podés entrar en el mercado laboral, mujeres y hombres, y también, bueno, reconociendo el trabajo en negro infinito en este país, ¿no? Nada nuevo, nada que ha pasado décadas, gobiernos y gobiernos, distintos tildes políticos, nada se ha resuelto. De última, decirles también que cuando esta nota sea editada y vean esta foto que hemos enviado para que se ponga, es una foto que para aquí, por lo menos para las compañeras, compañeros de la radio, de la Casa de la Memoria, es muy importante porque hemos estado históricamente comprometidos con la mesa coordinadora de jubiladas y jubilados, pensionadas y pensionados. Esa foto que ustedes ven, donde hay compañeras y compañeros, muchos están, otros no. Lamentablemente también perdimos muchas compañeras y compañeros en la pandemia del COVID, pero siempre los recordamos con mucho cariño y hemos aprendido muchísimo de ellas y de ellos en cuanto a la pelea continua, digamos, desde muy chicos hasta cuando se supone que tendrían que estar en un club jugando a las cartas y sin embargo están en las calles peleando. No solamente por ellas y por ellos, han estado siempre peleando en las calles por miles y miles de atropellos a todo el pueblo argentino. Bueno, les cuento que esa foto se hace todos los 24 de diciembre aquí en Rosario, en lo que se llama cruce de peatonales, Peatonal Córdoba y Peatonal San Martín, y es el brindis con pan y agua que se hace y empezó en la década menemista y se hace al día de hoy. Es un brindis con pan y agua que siempre acompañamos el movimiento popular, un modo, si se quiere, muy creativo de denuncia que han encontrado para denunciar lo que son estas jubilaciones y pensiones de hambre. Bien, dejo entonces y las dejo escuchando este audio de Sandro. Espero que sea importante y que aporte, y obviamente siempre abiertos al debate. Tiene una cuestión también de improvisación durante décadas, durante siglos, te diría yo, de las primeras cajas que fueron allá, bueno, la primera que se dio el 20 de septiembre del 1904, te digo, porque ese día se celebra el Día del Jubilado. Fue la primera caja que se crea y fue la primera situación previsional que en el país de manera
más reciente, más normal, se podría. Y ahí, bueno, todo un derrotero desde aquella época hasta ahora, donde se fueron metiendo parches todo el tiempo, ¿no es cierto? Producto de esas cajas que fueron creando, lo que llaman las cajas profesionales. Por ejemplo, se había hecho que cada gremio, por ejemplo, tenía su caja. Yo tenía la primera caja fue la ferroviaria, por ejemplo. Bueno, una cuestión de después de compañía de seguros, de bancos, que iban haciendo que sus afiliados iban teniendo su jubilación. Hasta que después ya más entrada acá, en la década del 60, el 70, se empiezan a unificar esas cajas y terminan siendo dos cajas. La caja de autónomo y de empleado. La famosa caja de empleado que uno escucha y de autónomo. Bien, bueno, se generan esas dos cajas en las que quedan, que es la caja de empleado y la caja de autónomo. Hasta que todos nos acordaremos muy bien, hasta el 91, donde se crea el ANSES, plena época liberal, plena época del menemismo. Y en el 93, 94, en esa fecha se crea lo que es el sistema de la famosa FJP, donde es un negocio redondo, el Estado le regala un negocio hermoso a unos pocos bancos, a unas pocas compañías de seguro. Quedaron entre ellas, eran 10 FJP, las cuales 4 eran bancos, 2 eran compañías de seguro, donde le daban la posibilidad de agarrar los aportes de los trabajadores, sería quedarse con el 30% de comisión y no abonar a la clase pasiva, que de esa se hacía cargo del Estado. ¿Entiendes? O sea, el Estado está pagando todas las jubilaciones que están, mientras estos bancos y estas compañías de seguros habían negociado, quedaban con el 30% de las comisiones, pero a la vez el Estado tenía que seguir pagando a todos los jubilados. ¿Esto cómo termina? Termina con el Estado desfinanciado, lógicamente, no teniendo el monto como para abonarle a todos los jubilados, a toda la clase pasiva, pidiéndole préstamos a estos bancos para poder financiar el sistema. O sea que las compañías de seguros, las FJP, aparte de cobrarle el 30% a los trabajadores, lo que hacía era prestarle al Estado y quedarse con la plata también del Estado y con la comisión que le cobraba por ese préstamo al Estado. Un negocio redondo, totalmente redondo. Un negocio redondo para lo que fue bancos y AFJ. Bueno, después de eso, el derrotero sigue con una serie de parches que son las famosas moratorias. La moratoria de Kirchner en 2005, por ejemplo, donde se jubilaron, la verdad, 2 millones de personas, más o menos. La verdad que fue una cantidad de gente importante que justamente no llegaba a estos 30 años de aporte. Y bueno, producto de esa situación pudo jubilar. Llegando después hasta el 2008, donde se termina con el régimen de capitalización, o sea, el régimen de FJP, que nosotros recién estuvimos comentando, y se pasa a un régimen exclusivamente estatal o de reparto solidario, como nosotros lo conocemos. Ahora, deteniéndonos en eso, Sandro, ¿qué significó, digamos, para el Estado y también para los jubilados? Porque recuerdo que en ese momento fue algo celebrado con bombos y platillos por parte del gobierno nacional y popular como gran medida, pero que bueno, encubría ciertas cuestiones. En realidad, puedo decir la nueva estatización. Sí. Bueno, eso fue un ingreso de divisas para el Estado de manera descomunal, justamente. Vos calculás que todos los trabajadores empezaron a aportar nuevamente al Estado. Eso le dio un aire al Estado como para poder, en cierta forma, hacer todo, bueno, entre otras cosas, muchas de las cuestiones que se hicieron durante la década ganada, durante la llamada década ganada, con esa plata. Tal así que yo me acuerdo en esos momentos, la oposición de manera muy firme decía que la plata en realidad era para justamente, querían tomar la caja del ANSES para hacer política y esa cuestión. Fue así, indudablemente fue así, pero bueno, la caja volvió a pasar a manos del Estado y con lo cual eso, bueno, dejó de poder hacer estos negocios las compañías de seguros y las AFJP. En eso se terminó con esa situación. Lo que sí también es cierto, que hace de mucho tiempo esta parte, yo te diría de la década del 90, justamente desde este momento, más o menos de que se creó la ley de FJP. Esto, no sé si ustedes se acuerdan de ese famoso dicho de cuántos trabajadores precisamos para pagarle a un jubilado. Bueno, eso no existe más. Eso no existe más de la década del 90. O sea, hoy por hoy el sistema no se solventa con el monto de los trabajadores activos. Hoy por hoy, a través de eso y a través de impuestos. No hay otra forma de financiar el sistema. Tal y así que ustedes sabrán, también se acordarán, que hubo incluso desde las provincias, por el tema coparticipación, un juicio que incluso lo ganó Santa Fe, bueno, porque cuando se cambia esta situación y vuelve al Estado, parte de los impuestos que pasaban a las provincias, que eran coparticipables, pasan nuevamente al Estado para solventar esta situación, ¿se entiende? Y de hecho, tal es así que muchas cajas, en ese momento también cajas provinciales, pasan a la caja de la Nación también, al ANSES sería. Y desde ese lugar, el ANSES se hizo de varios fondos que pertenecían a las provincias y que eran coparticipables. Claro. Eso es cierto. Pero muchos quedaron en la provincia también. Sí, hay algunas provincias que siguen. Tal y así la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Exactamente, eso te iba a decir. Claro, eso te iba a preguntar, pero aparte vos viste que cuando se discute sobre el Aires, tema de la Buenos jubilación, claro, sí, cuando se discute el tema de la jubilación siempre es agarrarte la cabeza cuando te toca la nacional. Sí. Bueno, claro, esos son un montón de casos. Bueno, este derrotero lo
que trae en definitiva nuevas moratorias. Ahora el 2014, ¿se acuerdan ustedes? Hubo otra nueva moratoria. Y ahora lo que contaba Lucia, hay un nuevo aire para los jubilados, para los nuevos jubilados, en realidad para los votos, que tiene que ver con esta compensación por hijo y que tiene que ver con estas jubilaciones anticipadas ahora también, que 55 años la mujer con 30 años de aporte y 60 años el hombre también si junta los 30 años de aporte y no está activo a junio de este año. O sea, es indudable que como vemos, son todos parches que se van agregando, depende de la situación del país. Pero todo eso lleva, sí o sí, a datos duros, lleva a decirnos que hoy por hoy 7 de cada 10 jubilados no llegan ni siquiera a satisfacer las necesidades básicas. De los 7 millones de jubilados más o menos que tenemos, son más o menos algo así como 7 millones, entre 6.900.000, 7.200.000, no sé, ahora debe estar más o menos en 7 millones y algo. Bueno, el 70% de esos jubilados, o sea, no llega a cubrir la base de indigentes. La mínima ahora subió a 25.900 25.922 pesos. 25.922 pesos. Y la PUAN, que es la pensión universal de adultos mayores, que esa también, esa fue una creación de Macri en el 2017, fue una creación de él, donde... Año también de la reforma previsional. Exactamente, y ahí, bueno, yo veía recién ahí cosas que en función de eso, fue condenado Sebastián Romero. Sí, ¿Se acuerdan de este hecho? Sí, sí. Bueno, otra cuestión, son muchos los temas, perdón, pero por ejemplo, Sebastián Romero, si ustedes se habrán acordado de lo que fue la lucha esa del 2017, cuando se cambió la fórmula, bueno, y Alberto también la cambió para perjudicar a los jubilados y no pasó nada, pasó como nada. No, además también la reforma del 2017, recuerdo todo el debate que se generó porque había sido impulsado por el macrismo, pero también recordemos que en el Congreso fue votado a amplios sectores que excedían al macrismo. No, pero aparte se aprobó el 82% móvil y Cristina lo vetó. Sí. Lo vetó, exactamente, se aprobó y Cristina lo vetó. Bueno, durante el 2020, por ejemplo, Alberto tuvo congelada la fórmula. No hubo fórmula de ajuste, sino que se aumentó por decreto. O sea, discrecionalmente Alberto decía, bueno, la guita nos da para subirle ese día. Bueno, y tal es así que después termina con una nueva fórmula, Alberto, que es la fórmula que hoy está vigente, que no contempla la inflación. Es una fórmula que contempla el aumento de los salarios, ¿cierto? Que contempla el aumento de los salarios y el aumento de la recaudación, pero no contempla la inflación. Mirá, y por la inflación es lo más terrible que hay. Que por el aumento de salario, que es una miseria en realidad. O sea, 25.000 mangos para un jubilado es una miseria. Vos calculás, mirá, a ver, por datos pueden diferir, depende de quién los toma los datos, pueden diferir. Pero tenés más o menos entre el 60 y el 65% de los jubilados que cobran la mínima. Entre el 60 y el 65 que cobran la mínima. El 76 que cobran menos de 38.000 pesos. Y el 83 que cobran menos de 50. O sea, estamos hablando que, todas las jubilaciones en línea general. Y después tenés una muy pequeñísima... No, seguridad social. Estamos hablando más o menos del 11% del PBI. O sea, es un número importante. Bueno, ¿sabés cuál es el segundo gasto del PBI? ¿Cuál? Interés de deuda. No nos comamos esta galletita liberal de que hay que bajar los aportes patronales para que eso genere trabajo. Eso no funcionó nunca funcionó, nunca. No hay forma. O sea, no nos creamos eso, porque eso no existe. Al contrario, lo que vamos a producir es un desfinanciamiento del Estado y un posible conflicto tanto laboral como en las calles, como en ciertas acciones que no va a ser muy difícil frenarlo. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.